¿Alguna vez te has preguntado por qué los campesinos medievales no simplemente se congelaban hasta morir durante esos inviernos escalofriantes? Bueno, en realidad eran bastante ingeniosos al respecto. Y no tenían mantas térmicas ni calefactores escondidos en sus cabañas. De hecho, sus soluciones para mantenerse calientes eran mucho más creativas de lo que podrías pensar. Viviendas subterráneas y diseño de casas. Hablemos primero de sus casas. Solía pensar que los campesinos medievales simplemente armaban unas chozas de madera y listo. Cuán equivocado estaba. Estas personas eran prácticamente los entusiastas originales de vivir bajo tierra. Cavaban sus casas entre 60 y 90 centímetros bajo el nivel del suelo, lo cual puede no sonar como mucho, pero es básicamente como construir tu casa en una piscina poco profunda, excepto que en lugar de mantenerse frescos, trataban de conservar el calor. Y funcionaba. Estudios arqueológicos recientes mostraron que estas casas parcialmente hundidas se mantenían alrededor de 10 grados más cálidas que las viviendas en superficie durante los meses de invierno. Sabes cómo tus padres siempre te gritan por dejar la puerta abierta porque no quieren calentar todo el vecindario. Los campesinos medievales llevaban esa mentalidad de ahorro energético al extremo. Sus ventanas eran diminutas. Estamos hablando de apenas más grandes que tu cabeza. Y esos techos bajos no eran solo porque la gente medieval era más baja, aunque sí lo era. Todo tenía que ver con mantener el calor donde debía estar. Adentro. Wattle y daub. Un aislamiento sorprendentemente efectivo. Los campesinos medievales usaban algo llamado wattle y daub para aislar sus casas. Ahora, antes de emocionarte, wattle no es un lindo animalito medieval. Es básicamente un montón de ramitas entrelazadas, como una enorme canasta. Y el daub es una encantadora mezcla de arcilla, paja y... espera, estiércol. Sí, literalmente ponían caca en sus paredes. La próxima vez que tu habitación huela un poco mal, recuerda que al menos tus paredes no están hechas de material compostable medieval. Aunque debo decir, estas paredes eran sorprendentemente eficaces. Experimentos arqueológicos han demostrado que proporcionaban un aislamiento comparable al de una pared moderna, con aislamiento básico de fibra de vidrio. El hogar central, el corazón del hogar. El ganador de la calefacción medieval era el hogar central. No era cualquier chimenea vieja, era el equivalente medieval a una combinación de microondas, calentador y red social todo en uno. Ubicado justo en el centro de la casa, hacía de todo. Cocinaba sus comidas, los mantenía calientes, y era donde se compartía todo el chisme candente, como de quién se escapó el buey con la vaca de quién. Excavaciones arqueológicas recientes han descubierto datos fascinantes sobre estos hogares. En una casa campesina típica de alrededor del año 1300, el hogar central podía mantener temperaturas entre 50 y 60 grados Celsius, incluso cuando afuera hacía un frío polar. Puede sonar frío para nosotros, los modernos que lloramos cuando el termostato baja de 22 grados, pero para los campesinos medievales era prácticamente tropical. Diseño estratégico del hogar y adaptaciones estacionales. Eran unos genios en cómo diseñaban sus hogares de una sola habitación. Todo era estratégico, desde la ubicación de las áreas de descanso, lo más alejadas posible de las corrientes de aire, hasta el ángulo del techo, lo suficientemente inclinado para que resbalara la nieve, pero no tanto como para que el techo de paja se deslizara. Era como una versión medieval del Feng Shui, excepto que en lugar de organizar los muebles para tener buena suerte, lo hacían para no despertarse como paletas humanas. La evidencia arqueológica muestra que incluso orientaban sus casas hacia el recorrido del sol, maximizando el calor natural durante los días de invierno. Y algo que haría rascarse la cabeza a los arquitectos modernos. Estas casas
estaban diseñadas para que hubiera un poco de humo adentro. El humo del hogar se elevaba y ayudaba a crear una capa aislante cerca del techo, mientras que también protegía el techo de paja contra insectos y la pudrición. Estudios de techos medievales conservados muestran que este ambiente ahumado en realidad duplicaba la vida útil de los techos de paja. Arqueólogos ingeniosos han encontrado evidencia de que los campesinos incluso modificaban sus hogares con las estaciones. En otoño, tapaban los agujeros en las paredes con una nueva capa de daub y añadían capas extra de paja al techo. Incluso colgaban mantas o pieles de animales en las paredes, como aislamiento adicional. Tapices medievales para la gente común, si se quiere. Y a diferencia de nuestras casas modernas, donde cada habitación tiene una temperatura distinta, estas casas de una sola habitación eran sorprendentemente eficientes en mantener el calor constante. Siglos de prueba y error. Evolución en las técnicas de vivienda, pero quizás lo más impresionante de las viviendas medievales no era solo la arquitectura. Era cómo estas técnicas evolucionaron. A lo largo de siglos de prueba y error, cada generación añadía sus propias pequeñas mejoras, como un juego de teléfono arquitectónico muy lento que duró cientos de años. La evidencia arqueológica muestra que las casas del período medieval temprano, alrededor del año 800 después de Cristo, eran mucho más simples. Pero para el año 1300, ya se habían desarrollado hasta convertirse en verdaderas máquinas sofisticadas para conservar el calor. Algunas de sus soluciones para la calefacción eran en realidad mejores que lo que usamos hoy en día. Esas gruesas y transpirables paredes de Wattle y Daub eran fantásticas para regular la humedad y prevenir el moho, algo que nuestro moderno tablarroca no siempre logra bien. Y sus techos de paja inclinados eran perfectos para soportar grandes cargas de nieve, mucho mejores que algunos techos planos modernos que colapsan tras una nevada fuerte. Pero vivir en una casa medieval no era solo fuegos acogedores y diseño inteligente. El humo del hogar hacía que se te lloraran los ojos, el techo requería reparaciones constantes, y siempre existía la posibilidad de que una chispa errante incendiara todo el lugar. Pero al menos no tenían que preocuparse por pagar la factura de calefacción ni programar un termostato inteligente. El horario diario increíblemente preciso. Hablando de la vida diaria en estas casas, no creerías el horario increíblemente preciso que seguían las familias medievales para aprovechar al máximo las características de su hogar. Su rutina diaria era como una danza perfectamente coreografiada, sincronizada exactamente con el movimiento del sol y los cambios de temperatura del día. ¿Pensabas que los campesinos medievales se despertaban cuando querían y simplemente hacían su día al azar? Su horario era tan preciso que hace que mis intentos de gestión del tiempo parezcan como un niño pequeño tratando de organizar una fiesta de cumpleaños. Las horas doradas eran entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, lo que los medievales llamaban el sol alto. No era porque fueran dormilones a los que les gustaba quedarse en la cama. No. Esta ventana de 4 horas era cuando las temperaturas alcanzaban su punto máximo y todos en la aldea coordinaban sus trabajos más importantes durante este periodo. Registros de cortes señoriales de 1267 muestran que las aldeas multaban a las personas que no respetaban estas horas laborales comunales. Hablamos de horarios estrictos, y tú pensabas que las reglas de puntualidad de tu escuela eran duras. Una aldea en el norte de Inglaterra incluso tenía un sistema donde los reincidentes debían donar leña extra a la reserva comunitaria. Estudios recientes de registros señoriales muestran que las aldeas desarrollaron lo que los historiadores llaman guardias contra las heladas. Diferentes familias se turnaban para mantener encendidos los fuegos comunales durante la noche. Cada familia tenía sus noches asignadas, registradas junto a sus obligaciones tributarias. ¿Perder tu turno de guardia? Eso te costaba un pollo o 3 docenas de huevos como penalización. Los campesinos medievales no se andaban con juegos cuando se trataba de sus deberes térmicos. La evidencia arqueológica sugiere que algunas aldeas incluso tenían sistemas de alerta especiales, usualmente una serie de toques de cuerno, para alertar a los vigilantes cuando las temperaturas bajaban peligrosamente. La rutina del primer sueño y segundo sueño. La rutina matutina comenzaba mucho antes del amanecer, pero no como esperarías. En lugar de comenzar a trabajar inmediatamente,
Los medievales seguían un patrón llamado primer sueño y segundo sueño. Se despertaban alrededor de la medianoche por 1 o 2 horas, realizaban tareas ligeras, socializaban un poco, y luego volvían a dormir hasta el amanecer. Registros médicos del siglo XIV muestran que los médicos recomendaban este patrón de sueño dividido como más saludable. Mientras tanto, nosotros los modernos nos sentimos culpables por tomar una siesta de 20 minutos en el trabajo. Los documentos históricos muestran que este periodo de vigilia nocturna era considerado completamente normal. Comidas comunitarias y hornos de pan. Los horarios de las comidas eran otro nivel de coordinación. Todo el pueblo comía su comida principal juntos alrededor de las 11 de la mañana, cuando los hornos comunales de pan estaban en su punto más caliente. La evidencia arqueológica de asentamientos rurales muestra que estos hornos eran enormes. Algunos podían hornear hasta 100 hogazas a la vez. Un registro de panadero de 1298 anotó que un pueblo de 80 personas podía calentar sus hogares alrededor de 3 grados Celsius solo con el calor generado por los hornos de pan. Una forma muy literal de matar 2 pájaros de un tiro. O, mejor dicho, de alimentar 2 necesidades con un solo fuego. La sincronización era tan crucial que las aldeas tenían campanas del pan que sonaban cuando los hornos alcanzaban la temperatura óptima. Trabajo interior por la tarde y consejos al anochecer. La tarde tenía sus propios trucos de sincronización. Entre las 2 de la tarde y la puesta del sol, el trabajo se trasladaba al interior. No era porque los campesinos fueran perezosos. Era una estrategia pura de supervivencia. Los registros judiciales muestran que las aldeas tenían vigilantes del frío oficiales que monitoreaban las temperaturas con métodos primitivos pero eficaces, como observar cuán rápido se congelaba el agua en vasijas de barro. Cuando estos vigilantes daban la señal, todos sabían que era hora de entrar, donde el calor almacenado del día podía aprovecharse mejor. Algunas aldeas incluso desarrollaron un sistema de puntos. Perdías puntos si te sorprendían trabajando fuera después del frío matutino. Y perder demasiados puntos significaba realizar tareas comunitarias adicionales. ¿Conoces a esas personas que siempre se quejan de reuniones que podrían haber sido un correo? Los campesinos medievales se reirían de nuestra ineficiencia. Tenían algo llamado consejos al anochecer, reuniones comunitarias en la casa más grande del pueblo justo cuando el sol se ponía. No era solo para ahorrar luz del día. El calor corporal de docenas de personas reunidas podía elevar la temperatura de una gran sala hasta 5 grados Celsius. Ahora eso sí que es una reunión productiva. Los registros históricos muestran que estas reuniones eran tan eficaces para calentar, que algunas aldeas programaban sus discusiones más importantes para los días más fríos del año. Horarios coordinados para dormir y tareas de control de fuego incluso coordinaban sus horarios para dormir, no porque tuvieran padres estrictos, sino porque la última familia en apagar su fuego por la noche tenía la responsabilidad de revisar las demás casas. Los fuegos se enterraban de forma segura también. Los registros señoriales muestran que este trabajo rotaba semanalmente, y si te descubrían dormido en el trabajo, literalmente, debías donar parte de tu reserva de combustible a la comunidad. Un registro en particular de 1289 menciona a un hombre que se durmió durante su turno de control de fuego y tuvo que entregar la mitad de su leña de invierno como castigo. Técnicas sofisticadas de preservación de alimentos. Estas comunidades medievales tenían métodos bastante increíbles para conservar sus alimentos durante los meses de invierno. Sus técnicas de almacenamiento eran tan sofisticadas como sus estrategias de cronometraje. Y algunas de ellas te sorprenderían. Los campesinos medievales habrían sido campeones en esos programas de televisión sobre supervivencia. Sus métodos eran tan ingeniosos que científicos modernos los están estudiando. Solo no le cuentes a Gordon Ramsay sobre algunos de ellos. Podría tener una crisis. Aunque, sinceramente, sus habilidades para conservar alimentos podrían incluso impresionarlo, una vez superado todo el barro. Comencemos bajo tierra. Los campesinos medievales construyeron brillantes fosas de almacenamiento que mantenían temperaturas constantes de alrededor de 5 grados durante todo el año. Excavaciones arqueológicas recientes han encontrado miles de estas fosas en toda Inglaterra. Eran básicamente el equivalente medieval del cajón de vegetales de tu refrigerador, y funcionaban.
Un pueblo en Yorkshire tenía más de 200 fosas de almacenamiento para apenas 50 familias. Eso es como 4 refrigeradores subterráneos por hogar. Y aquí estamos nosotros peleando por espacio en el refrigerador con nuestros compañeros de cuarto. El análisis arqueológico muestra que estas fosas estaban tan bien diseñadas que mantenían temperaturas más estables que algunas bodegas modernas. Verduras como termómetros y aislamiento con capas de heno convertían sus vegetales en termómetros naturales. Raíces como zanahorias y nabos se colocaban en zonas específicas dentro de estas fosas. Si las zanahorias mostraban señales de daño por heladas, sabían que necesitaban más aislamiento. Si empezaban a brotar, necesitaban más ventilación. Un manuscrito medieval de 1283 incluso enumera diferentes vegetales en orden de sensibilidad al frío. Era como un sistema de monitoreo de temperatura primitivo, pero con nabos en lugar de tecnología. Estudios recientes de estos manuscritos revelan que identificaron más de 20 variedades de vegetales con diferentes tolerancias al frío. Ahora, sobre ese heno del que todo el mundo habla, los campesinos no lo usaban solo para los animales. Envolvían sus casas con él como si fuera un abrigo de invierno gigante. Pero lo más ingenioso era cómo almacenaban este heno aislante en capas alrededor de sus zonas de almacenamiento de alimentos. Evidencia arqueológica de un pueblo del siglo XIII muestra que creaban lo que hoy los científicos llaman zonas de gradiente térmico. Cada capa de heno reducía la fluctuación de temperatura en unos 2 grados. 3 capas mantenían la temperatura 6 grados más estable. No está nada mal para personas que jamás tomaron una clase de física. Experimentos modernos que recrearon estos métodos demostraron que son casi tan efectivos como algunos materiales de aislamiento actuales. El truco de la nieve y sistemas subterráneos de almacenamiento. El truco de la nieve es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Empacaban nieve contra sus zonas de almacenamiento en capas cuidadosamente calculadas. Estudios de estructuras de almacenamiento medieval preservadas muestran que podían mantener temperaturas entre 1,5 y 3,5 grados durante semanas después de que la nieve ya se había derretido. Un sitio especialmente bien conservado en el norte de Inglaterra mostró evidencia de fosas de nieve que podían mantener los alimentos fríos hasta mayo. Eso sí que es aire acondicionado medieval. El diseño de estas fosas demuestra que entendían principios de masa térmica siglos antes de que el concepto fuera formalmente definido. Pero lo más impresionante en cuanto a conservación alimentaria eran los sistemas subterráneos del siglo XIII. No eran simples hoyos en el suelo. Eran auténticas obras maestras de ingeniería. Los arqueólogos han encontrado fosas con múltiples cámaras, cada una diseñada para diferentes tipos de alimentos. Tenían sistemas de drenaje que dejarían impresionado a un plomero moderno, canales de ventilación que funcionaban como sistemas de circulación natural, e incluso control primitivo de humedad usando vasijas de barro llenas de agua. El análisis de muestras de suelo de estas fosas muestra que mantenían niveles de humedad entre el 85 y el 95%, perfecto para conservar vegetales a largo plazo. Algunos de estos sistemas eran tan eficaces que, cuando los arqueólogos los excavaron en los años 60, encontraron semillas aún viables tras 700 años. Los científicos lograron cultivar nabos medievales a partir de esas semillas. Apuesto a que esos fueron los nabos más históricamente significativos jamás servidos en una cafetería universitaria. El análisis de ADN de estas semillas antiguas ha ayudado a los científicos a comprender cómo los cultivos medievales diferían de las variedades modernas. Sistemas de rotación de alimentos y la prueba del tonto. Los métodos de conservación no se trataban solo de mantener la comida fría. Los campesinos medievales tenían todo un sistema para rotar los alimentos almacenados según los cambios de temperatura. Movían raíces y vegetales entre distintas zonas de almacenamiento como si estuvieran jugando una compleja partida de ajedrez. Registros señoriales de 1292 muestran instrucciones detalladas para este sistema de rotación. Básicamente era una versión medieval de esos programas de cocina donde hay que reorganizar la despensa contrarreloj. Solo que aquí, si fallabas, tal vez no comías en febrero. Los registros incluso incluyen sistemas de penalizaciones para las familias que no seguían el cronograma de rotación. Pero mi descubrimiento favorito tiene que ser la prueba del tonto. Según los registros de cortes señoriales,
Las aldeas designaban a alguien para probar una pequeña porción de los alimentos almacenados cada pocos días. Si se enfermaba, bueno, digamos que no era el trabajo más popular del pueblo. Incluso tenían un sistema rotativo para este deber, como si fuera un jurado, pero con más riesgo de dolor de estómago. Un registro muestra a un hombre que intentó evadir la tarea alegando que ya había muerto por culpa de unos nabos en mal estado. Humor medieval, amigos. Los documentos históricos sugieren que este sistema de pruebas salvó a muchas aldeas de enfermedades transmitidas por alimentos durante los inviernos más duros. Estas técnicas de conservación no eran meras suposiciones afortunadas. Los registros señoriales muestran que llevaban notas detalladas sobre lo que funcionaba y lo que no. Esta información se transmitía de generación en generación. Se han encontrado guías de conservación del siglo XIII que parecen verdaderos diarios científicos, completos con observaciones sobre temperatura, tiempo y condiciones de almacenamiento. Puede que no tuvieran termómetros, pero sabían perfectamente cómo mantener la comida fresca.